Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 15 de abril del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otras informaciones y temas muy interesantes que están relacionados directamente con todo lo que acontece en esta guerra que llega a su día 781. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan, a todas las personas que están viendo este streaming, desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores del canal Frente Militar que apoyan diariamente nuestro canal. Sí, también, por supuesto, un saludo a las personas que me ven y no se han suscrito, a los cuales les hago la invitación a que se sumen a esta gran familia. De esta manera les estarían llegando también las notificaciones de todos los videos que subimos diariamente. ¿Sí? Dicho todo esto, pues vamos ya a comenzar, pues tenemos mucha información que mostrarles a continuación. Y hoy quiero comenzar con un artículo que publicaba la agencia de noticias ucraniana UNIAN, esta agencia que vemos aquí, que también la citamos bastante porque, como saben, en este canal traemos mucha información de medios occidentales, o los llamados medios occidentales, y también medios ucranianos. Porque para que el enfoque no sea un enfoque que es lo que dice los medios rusos, prorrusos, ¿sí? Y bueno, para que de cierta manera se vea qué es lo que se está diciendo en la prensa occidental, que está relacionado directamente con esta guerra y en la propia Ucrania. Y este artículo era publicado hoy por la agencia de noticias ucraniana, UNIAN, una agencia oficial ucraniana, agencia de información, que lo titulaba de la siguiente manera: la situación en el frente se está complicando. Eso lo decía nada más y nada menos que el presidente Zelensky, y esto es especialmente cierto en los destinos de Donetsk. Así lo expresaba el hasta hoy, bueno, hasta ahora, presidente ucraniano Zelensky. Digo hasta ahora porque veamos qué puede pasar en los próximos días o en el mes de mayo, porque como saben, se está comentando mucho que la validez del mandato de Zelensky dura solo hasta el 21 de mayo. Bien, bueno, expresado Zelensky que en los últimos días la situación en el frente ruso-ucraniano se había complicado y que, bueno, según él, en una guerra tan caliente la situación en el frente siempre es difícil, pero hoy en día y especialmente en las direcciones de Donetsk se está volviendo más difícil. Así lo decía Zelensky, ¿no? El presidente agradeció a todos los militares que defienden posiciones y destruyen a, como él llama, los invasores rusos. El hecho de que Zelensky también lo reconozca, recuerden que Zelensky es el presidente, ¿no?, ucraniano, que decía que solo habían fallecido 30.000 soldados ucranianos, que la situación al frente estaba controlada, pero el hecho de que lo reconozca Zelensky, después que precisamente Syrskyi tuvo que ir al frente de batalla y acercarse bastante a Chasiv Yar, lo vamos a estar mencionando como parte del video de hoy, pues dice mucho, ¿no? Lo dice Syrskyi, lo está diciendo Zelensky, lo están diciendo varios del gabinete de Zelensky, que están en el terreno también algunos, y que precisamente esto de alguna manera contradice un poco aquel espíritu triunfalista, optimista de Zelensky hace bastante tiempo, bueno, hace un tiempo, cuando estaban bien convencidos de que podían hacer retroceder a Rusia. Bien. Bueno, como ustedes saben, estuvimos dándole cobertura al, el ataque de drones y misiles que realizara Irán, ¿sí? El sábado en la noche estuvimos dándole cobertura desde nuestro canal de Telegram, prácticamente ahí en vivo, ¿sí? En vivo y en directo, ¿sí? Hicimos un programa especial el domingo en la mañana sobre este particular, y bueno, sobre esto se ha comentado mucho. Recuerden que la defensa aérea de Israel no trabajó sola, también lo apoyaron Gran Bretaña y Estados Unidos, por supuesto. Apoyaron con los aviones en las diferentes bases que tienen y con defensas aéreas que tienen en las bases que tienen establecidas, por ejemplo, el Reino Unido o Gran Bretaña, que las tiene establecidas en Chipre, que está bien cerca de la zona. Y bueno, Estados Unidos, saben, como todos saben, tiene bases en Jordania, por ejemplo, y en Irak. Pero por eso decimos, ¿no?, que Israel no derribó solo estos drones iraníes que fueron lanzados. Algunos de estos misiles fueron derribados, repito, por todos ellos. O sea, Israel no estuvo solo, ¿no? Pero esto provocó también, por supuesto, una reacción por parte de Zelensky y de Ucrania de manera general, y de eso vamos a estar hablando
ahora en los próximos titulares de diferentes medios de prensa. Vamos a comenzar sobre todo por este artículo que publicaba The Wall Street Journal, ¿sí? Y aquí lo tenemos en inglés, pero quiero traducírselos al más perfecto español, al más claro español, para que vean cómo se siente ahora mismo Ucrania, o no Ucrania, Zelensky en particular, y por supuesto toda su administración, ¿no? La defensa estadounidense de los cielos de Israel provoca la envidia y la ira. La envidia y la ira de Ucrania, ¿sí? Así se titulaba este artículo de The Wall Street Journal, y vamos a ver un poquito sobre lo que se habla aquí del presidente Biden respecto a este particular. Sí, como parte de este artículo se expresaba, ¿no?, que el presidente Biden estaba asustado por las constantes amenazas nucleares de Putin, y esto determina la política hacia Ucrania. La política de los Estados Unidos hacia Ucrania desde hace 2 años viene determinada por el miedo, ¿sí? Lo decía The Wall Street Journal, no lo dice RIA Novosti, tampoco Russia Today, ¿no? Bueno, hace 2 años viene determinada por el miedo a que Putin utilice armas nucleares u otras armas de destrucción masiva, ¿sí? Podría utilizarse si Estados Unidos u otros miembros de la OTAN proporcionan a Kiev los medios para causar graves daños a las tropas rusas o al propio país, así escribía The Wall Street Journal, añadiendo que es poco probable que esta posición cambie. Biden estaba asustado por las constantes amenazas nucleares de Putin. ¿Sí? Así decía el ex embajador de Estados Unidos en Kiev. Anteriormente, muchos medios de comunicación escribieron que la amenaza de un choque nuclear con la Federación Rusa determina en gran medida la política occidental con respecto a la guerra en Ucrania. Voy a detenerme aquí porque ahora viene Zelensky a hablar de todo esto, ¿no? Bien, en primer lugar, sí existe este temor en los países de la OTAN, no solamente en los Estados Unidos, ¿sí? Por supuesto que en Alemania, Francia también, ¿sí? En la propia Gran Bretaña, Polonia, por supuesto, que está mucho más cerca, sí existe en realidad ese temor. Lo que pasa es que de alguna manera tienen que mostrarse valientes o de alguna manera fieles no fieles, pero sí conservar su criterio delante de su población, ¿no? De que sí, de que podemos contrarrestar a Rusia. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es de verdad inmiscuirse, ¿no? O de alguna manera involucrarse de manera directa de verdad en el campo de batalla, donde, bueno, sí podría la situación escalar y convertirse en una guerra mundial, como hemos visto, ¿no? Aunque hay quienes dicen que ya la Tercera Guerra Mundial comenzó, con lo cual no estoy de acuerdo, pero bueno, ya la escalada nuclear son palabras mayores, ¿sí? Y eso es lo que está tratando de evitar, evidentemente, Biden y, por supuesto, bueno, muchos de los países de la OTAN en Europa, que son los que se van a ver afectados si esto sucediera, ¿sí? O sea, están tratando de prever que la situación escale y que se llegue a un conflicto que podría ser nuclear, ¿no? ¿Sí? Pero Zelensky no está de acuerdo con esto. Recuerden que Zelensky, tengo que decirlo así, que si no le importa prácticamente la vida de sus propios ciudadanos, de los propios ucranianos, porque los manda directamente al matadero, ¿qué le puede importar entonces la vida de los propios europeos, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y por eso Zelensky decía esto, ¿no? El mundo debe proteger a Ucrania siguiendo el ejemplo de Israel, que no es miembro de la OTAN. Está relacionado con este artículo, ¿no? De la ira, de la envidia que levanta en Ucrania, cómo Estados Unidos y Gran Bretaña defendieron los cielos de Israel de alguna manera, o bueno, derribaron algunos de estos misiles lanzados por Irán y drones, pero no en Ucrania. Y entonces Zelensky, de cierta manera, se siente un poco celoso, ¿sí? Y bueno, reclama también que por qué a Ucrania no la defienden, o por qué en Ucrania no hace una especie de protección de los cielos en Ucrania, como mismo han hecho en Israel. Vamos a leer un poquito más sobre este artículo y dice así: Zelensky acusa a Occidente. Así, Zelensky acusa a Occidente. El artículo 5 de la alianza no era necesario para proteger a Israel, que no es miembro de la OTAN. O sea, ¿por qué a Israel sí y a nosotros no? Al defender a Israel, el mundo libre demostró que esa unidad no solo es posible, sino también completamente eficaz. Las acciones decisivas de los aliados impidieron el éxito del terror y la pérdida de infraestructura y obligaron
al agresor a enfriarse. Lo mismo es posible al proteger a Ucrania del terrorismo, así lo dice Zelensky, cuando es realmente, está probado que Ucrania ha estado implicada, ¿no? También en actos terroristas, ¿sí? Bueno, pero dice él que a proteger a Ucrania del terrorismo, a veces no entiendo a Zelensky, país que, al igual que Israel, no es miembro de la OTAN. Y para ello no es necesaria la activación del artículo 5, solo basta la voluntad política. O sea, Zelensky, con esto que está diciendo, bueno, nosotros no somos miembros de la OTAN, Ucrania no es miembro de la OTAN. Pero si ustedes Israel tampoco es miembro de la OTAN. Si ustedes defendieron a Israel, ¿por qué no pueden también hacer lo mismo con Ucrania, ¿no? Pero esto implicaría, con esas palabras está diciendo lo siguiente, bueno, a mí qué me importa que que se cree un conflicto de escala mayor, ¿no? Que sea ya una tercera guerra mundial, o sea, se dan cuenta de lo que dice este señor, ¿no? O sea, pueden ver, mis queridos amigos de Frente Militar y Geopolítico, pueden ver hasta dónde pueden llegar las palabras de este señor y la ambición por querer involucrar a tantos países en una guerra que si fuera ya realmente año 2022, cuando se dieron estas negociaciones, se hubiera acabado hace 2 años. Pero bueno, nada, estas son las palabras de Zelensky. Quiere seguir empujando a los países, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Y Gran Bretaña, a que se involucren más, hasta que por un error de cálculo, ¿sí? Tal vez se produzca un conflicto un conflicto de escala mayor, ¿no? Aquí, por supuesto, Gran Bretaña respondía a esto y bueno, hubo medios que hablaron de esta noticia, pero sobre todo aquí, esto lo vemos como lo decía el ministro de Asuntos Exteriores británico, el señor David Cameron. Recuerden que David Cameron ahora es el ministro de Asuntos Exteriores británico, pero durante mucho tiempo también fue primer ministro británico, sobre todo en la época que coincidió con la señora Merkel y con el presidente Obama, ¿no? La canciller, Angela Merkel de Alemania, y con Obama en los tiempos de François Hollande, ya saben, ¿no? Bueno, expresaba el señor David Cameron: esto es diferente. El uso de aviones británicos para derribar vehículos aéreos no tripulados rusos sobre Ucrania conduciría a una escalada peligrosa del conflicto. Así, ¿verdad? Es lo que les estaba explicando. David Cameron dio una respuesta tan decepcionante para Ucrania a la pregunta de por qué no puede la Royal Air Force, ya saben, la Real Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea Británica, ¿por qué no puede la Fuerza Aérea Británica derribar drones sobre Ucrania como lo están haciendo con Israel? La conversación se produce después de que Rishi Sunak confirmara que los jets, ¿no? En este caso los aviones de la Royal Air Force, derribaron varios drones iraníes que ametrallaban objetivos en Israel durante el fin de semana. Lo único que realmente hay que evitar es un choque directo entre las tropas de la OTAN y las tropas rusas. De eso está claro el señor David Cameron, pero parece que al presidente Zelensky no parece importarle. Bien, también, por supuesto, la Casa Blanca respondía a estas palabras de Zelensky y bueno, aquí vemos cómo un medio ucraniano publicaba este artículo hoy. La Casa Blanca responde si ayudarían a Ucrania a proteger el cielo como Israel. En la voz de John Kirby se decía que estos son conflictos diferentes. ¿Sí? Es como que, bueno, Israel sí lo vamos a defender, pero estamos hablando de que Rusia tiene un poder nuclear. ¿Ah? No podemos hacer eso porque, bueno, Estados Unidos no participará, así decía este artículo, en la protección del espacio aéreo ucraniano, como lo hizo durante el ataque de Irán a Israel el 14 de abril. Así lo afirmó el coordinador de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el señor John Kirby. Estos son conflictos diferentes, diferentes espacios aéreos y diferentes panoramas de amenazas. El presidente dejó claro al comienzo del conflicto que Ucrania, dejó claro que al comienzo del conflicto en Ucrania, que Estados Unidos no participaría militarmente en este conflicto. Kirby además señaló que Estados Unidos está brindando asistencia a Ucrania para proteger los cielos, porque bueno, ustedes saben que Ucrania tiene Patriot y tiene sistemas de defensa aérea que no tienen muchos países, ni siquiera en la OTAN, ¿no? Pero bueno, estamos proporcionando a Ucrania las capacidades que necesita para ayudarle a proteger su espacio aéreo. Desafortunadamente no podemos hacerlo ahora porque no tenemos la financiación adicional que tan desesperadamente necesitan. Así expresaba John Kirby
pues de cierta manera respondiéndole a las palabras de Zelensky, que se encuentra así, un poco, para utilizarlo en un tono bastante suave, eufemista, celoso un poco de que los países como Gran Bretaña y Estados Unidos defendieron a Israel y que, bueno, no puede pasar lo mismo en Ucrania. Bien. Pero bueno, vamos a ver un poco por qué no pueden pasar este tipo de cosas. Y en otro orden de informaciones, The Washington Post publicaba este artículo también muy interesante, donde expresaba que Estados Unidos está descontento con los ataques de Ucrania a las refinerías rusas. ¿Sí? En febrero se pidió a Zelensky que se abstuviera de atacar las refinerías rusas, pero esta recomendación fue rechazada. Los funcionarios estadounidenses dicen que el aumento de los precios de la energía podría debilitar el apoyo occidental a Ucrania. Estados Unidos teme que el aumento de los precios de la gasolina pueda afectar negativamente las calificaciones de Biden antes de las elecciones. De esto hemos hablado muchas veces. The Washington Post se suma a los diferentes medios de prensa como Financial Times, The Sunday Times, The Telegraph, The Wall Street Journal, bueno, muchos de New York Times también, que hemos citado aquí, Político, varios medios occidentales que hemos citado aquí, que ya han confirmado que sí se le pidió seriamente a Zelensky que no atacara las refinerías en territorio ruso porque podría provocar bueno, un aumento en los precios del petróleo, lo cual sumado ahora a la situación como está en el Medio Oriente, bueno, si se combinan esos dos factores, el precio del petróleo podría bueno, subir a precios totalmente exorbitantes, ¿no? A números totalmente altos, exorbitantes, y bueno, esto por supuesto que perjudica a Biden, a la administración Biden en el año electoral, como lo saben, ¿no? Pero, como decimos, no, a Ucrania no le importan estas cosas, sobre todo a toda la administración de Zelensky, incluso reclaman, se quejan, como por ejemplo el señor Kuleva, que ya ha sido bastante mencionado por estos días con sus declaraciones un poco explosivas, exigiéndole a los países de la OTAN que se acabó la diplomacia suave y que ahora iba a ser una diplomacia más dura, como exigiéndole, ¿no? Demandándole mucho más a los países de la OTAN. Pero hoy Kuleva también decía otras declaraciones relacionadas con esto que se planteaba de los ataques a las refinerías en Rusia, y a Kuleva esto no le gustó mucho, y a una entrevista precisamente a medios ucranianos, pues decía de esta manera: Ucrania no escuchará a los Estados Unidos. O sea, no va a escuchar a los Estados Unidos, van a seguir atacando refinerías, pero bueno, Ucrania no va a escuchar a los Estados Unidos, es como que no respetan un poco a sus propios patrocinadores, para no decir como lo dicen en otros canales, que le dicen otra palabra, ¿no? Me gusta decirle más a sus patrocinadores, ¿no? Ucrania no escuchará a los Estados Unidos en relación con los ataques a las refinerías de petróleo rusas, porque Washington no proporciona defensa aérea. Así decía de manera insolente el señor ministro de Asuntos Exteriores, el señor Kuleva. Se ha hecho bastante famoso en estos días. Incluso sé que en los comentarios los amigos del canal le dicen otro nombre, o sea, otro apellido en este caso, que tiene bien parecido, ¿no? Y realmente me causa risa, no lo voy a mencionar aquí, pero sí me causa bastante risa. El señor Kuleva, ¿no? Ya saben, queridos amigos, no creo, y creo que nadie en Ucrania lo creerá, que el enorme ejército estadounidense no tenga al menos una batería Patriot, con la ayuda de la cual se pueden salvar miles de millones de dólares en infraestructura en Ucrania y vidas invaluables en Ucrania. Repito mi pregunta, ¿cree que Estados Unidos no puede proporcionar ahora una batería? ¿Sí? O sea, si los socios dicen mañana le daremos 7 baterías Patriot, pero le hacemos una petición, pues entonces no tiene que hacer esto o aquello. Entonces, bueno, hay algo que hablar, y si no tienes estos sistemas, no tienes un paquete de ayuda y te piden que no hagas algo. Entonces está diciendo como que nada, no vamos bajo ningún concepto a escuchar a los Estados Unidos si no nos entregan los Patriots. Es como un chantaje, ¿verdad? Si funciona como un chantaje. ¿Sí? No puedes exigirme porque no me das los pechos. Pero bueno, y todo el armamento que le han entregado a Ucrania por millones, miles de millones de dólares, que quisieran muchos países en el mundo que le hubieran entregado esos paquetes de ayuda, no para financiar una guerra, sino para, digamos, obras sociales, ¿no? ¿Qué podemos decir, no? Sin embargo, le han entregado este dinero que ha sido mal gastado, hay que decirlo, mal gastado, y bueno, una guerra donde han perdido la vida miles de personas. Es así, ¿no?
Bien, bueno, aquí vamos a seguir con otro artículo. Ahora nos vamos con Político. Político hoy publicaba este artículo. Recuerden que Político es un medio que publica muchísimas noticias interesantes. Están asociadas directamente a lo que está pasando, ¿no?, en la guerra en Ucrania, y esto no deja de ser importante, ¿no? ¿Por qué es posible que el Reino Unido nunca se apodere de los activos rusos, ¿no? ¿Sí? El problema está en que, bueno, lo hemos dicho, ¿no? Esto es robar y el Reino Unido está consciente de esto, ¿no? Que confiscar activos rusos es un robo, no tiene otro nombre, ¿no? Y precisamente se planteaba aquí que el Reino Unido nunca podría confiscar los activos rusos y la razón es la falta de fundamento legal para ello, así como el temor de que esto afecte negativamente a futuras negociaciones de paz y al régimen de sanciones. El Reino Unido no puede salir y confiscar aleatoriamente los bienes de la gente porque eso nos convertiría en un régimen cleptocrático. Así expresaban los expertos y lo comunicaban así a este medio político, ¿no? Por tanto, bueno, es otro de los países, además, bueno, no es el primero, hay otros más dentro de toda, bueno, el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea. Vamos a hablar de Europa de manera general, de Europa que se niegan, ¿no?, o tienen cierto temor, tienen sus ciertas reticencias a confiscar estos activos rusos que están en suelo europeo, lo cual, repito, sería considerado, sin duda alguna, ¿sí?, un robo. No hay otra palabra. Robo. No es confiscación, no es congelar, es robar. No tiene otra palabra. Bien, y bueno, aquí les traigo una noticia también muy interesante de nada más y nada menos que el señor presidente de Francia, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, que al principio de la operación militar especial era de los que más abogaba por una solución negociada, pero eso fue sufriendo una transformación y pasó de decir, por ejemplo, no podemos humillar a Rusia, pasó de eso a decir hay que llevar tropas a Rusia, ¿no? En poco tiempo cambió de opinión, lo cual, ya saben, provocó todas estas reacciones inmediatas por parte de sus aliados, ¿no? Incluso fue regañado por varios no solamente del señor representante de la OTAN, ¿no?, el secretario general de la OTAN, sino también por otros presidentes de otros países. Pero bueno, Macron tal vez quiere de alguna manera mostrar que estuvo equivocado, o no sé, se contradice, en algún momento dice que la paz, en otros momentos habla de la guerra, entonces bueno, no sé ni qué decirles de Emmanuel Macron, solo les traigo este artículo que se titula de la siguiente manera: Macron quiere una tregua en Ucrania y Gaza durante los Juegos Olímpicos. Cuenta con el apoyo ¿de quién? De Xi Jinping. El líder francés admitió que pidió al jefe de China que lo facilitara. Bien, el presidente francés espera negociar un alto al fuego en Ucrania y Gaza durante los Juegos Olímpicos de verano. Para ello cuenta con la ayuda de varios socios, en particular del líder chino Xi Jinping. Macron lo afirmó en una entrevista con RMC y BFM TV sobre los próximos Juegos Olímpicos que, como saben, queridos amigos, van a ser organizados en Francia. Dijo que haría todo lo posible por la tregua olímpica, aclarando que se refería a la guerra entre Israel y Hamas y la guerra rusa contra Ucrania, además de la guerra en Sudán. ¿Sí? Pues bien, bueno, como ustedes saben, van a ser en julio de este año, van a celebrarse los Juegos Olímpicos en París. Y bueno, se habla de que el líder de China llegará a París en unas semanas y que, bueno, que en el año 2022 también se había enfrentado a una tarea similar antes de los Juegos Olímpicos que China organizó, por lo tanto también podría convertirse en un momento diplomático para el mundo. Así que bueno, Macron en este momento buscando ahora la paz. Después que dijo que iba a enviar tropas a Ucrania, pues ahora está interesado en la paz. Y bueno, con esta noticia ya nos vamos al campo de batalla, nos vamos a la situación en la geografía ucraniana. Pero antes de irnos al campo de batalla, les pido, amigos y amigas de Frente Militar y Geopolítico, que recuerden, es importante para el canal, su like, su comentario, si así lo prefieren, pues eso nos ayuda mucho a combatir sobre todo la censura. De esta manera, YouTube les podría estar recomendando nuestro canal a muchas más personas.
al mismo tiempo la información le estaría llegando a muchos de los amigos que podemos tener en el mundo, pero que todavía no se han sumado porque no conocen el canal. Adicionalmente, recuerden que en la descripción de nuestro canal, en la caja de comentarios, pero también en la descripción de cada uno de los videos, tenemos el link del canal de Telegram y el link de PayPal para cualquier apoyo económico que quieran brindar al canal Frente Militar y Geopolítico. Aprovecho adicionalmente para agradecer infinitamente a todas esas personas que apoyan nuestro canal también con el apoyo económico desde PayPal. Dicho todo esto, pues nos vamos ya al campo de batallas porque hay muchas informaciones interesantes que mostrarles y nos encontramos ya en la geografía ucraniana. Aquí estamos en Ucrania, ¿verdad? Y vamos a empezar por el noreste, frente noreste, propiamente frente noreste, y comenzamos con lo que está sucediendo en Kharkov, región de Kharkov. Como saben, como todos deben recordar, desde hace, yo diría que fue justo cuando se estaban realizando las elecciones en Rusia, que las unidades se llaman, yo les llamo mercenarios, ¿no? Que combaten del lado de Ucrania, soldados, unidades que estaban conformadas por rusos, bielorrusos, polacos, rumanos, pero también por ucranianos, que siempre lo dije, se dieron a la tarea de entrar en territorio de Rusia en aquella época y Rusia también los expulsó. ¿Sí? Entraron en regiones tanto de la región de Kursk como la región de Belgorod. Fundamentalmente en la región de Belgorod, pues trataron de llamar la atención a las tropas rusas para que se enfocaran y desviaran la atención de otras partes del frente, donde Rusia estaba totalmente humillando a las tropas ucranianas, ¿sí? Humillándolas, no había otra forma de decirlo. Pero bueno, también han seguido intentando hacer estas incursiones, ya no dentro del territorio de Rusia, pero sí, de alguna manera, preparando, ¿sí?, posiciones cercanas a la región de Belgorod para que de alguna manera Rusia también siga prestando atención a estos puntos que resultan incómodos, por dos cosas. Están muy cerca de la frontera con Rusia, pero al mismo tiempo, y de alguna manera serían como una piedra en el camino. ¿En qué camino? En el camino de Rusia hacia la posible incursión a Kharkov, ¿sí? Pero, vamos a quitar estas flechas de aquí porque todavía no ha comenzado la incursión. Solo quería decirles que Rusia, sabiendo esto, está atacando las posiciones ucranianas que de alguna manera están, digamos, llevando de alguna manera suministros, se esconden en posiciones en Kharkov, pero que están bien cerca, muy cerca de las fronteras rusas. Por lo tanto, Rusia no tiene otra cosa que hacer, evidentemente, o no puede perder la oportunidad de atacar todas estas posiciones ucranianas que están bien cerca. Fíjense que aquí está Rusia y está en una frontera con Ucrania, pero muy cerca, y no puede Rusia darle oportunidad a que Ucrania acumule tropas, acumule logística, acumule armamento, y cada vez que algunas de estas posiciones son descubiertas, pues Rusia los ataca directamente, como pueden ver a continuación, que un certero, quirúrgico ataque, pues destruye esa posición ucraniana o este almacén que podemos ver, donde también se están moviendo tropas. Por lo tanto, repito, Rusia va a seguir haciendo esto, lo va a seguir realizando. Muchos hablan de la incursión que se va a realizar en Kharkov. Algunos incluso han variado el momento donde se pueda realizar esta operación. Algunos dicen que antes del 20 de mayo, otros dicen que después del 20 de mayo, otros dicen que antes del día 9. Bueno, yo realmente no sé decirles las fechas porque Rusia no acostumbra a decir las fechas cuando va a realizar las ofensivas, al contrario de Ucrania, que se la pasa anunciando las ofensivas que van a realizar, y por eso muchas veces salen totalmente, derrotados. ¿Sí? De aquí nos movemos un poquito más al sur, vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en torno a Terni. Si bien en torno a Terni, lo más importante que les comentaba en los últimos videos es que Ucrania pudo, y debo decirlo así, siendo totalmente honesto, pues Ucrania hizo retroceder a las tropas rusas que habían entrado ya en Terni. Cuando todos pensábamos que Terni iba a caer, pues no, se produjo un contraataque bastante efectivo por parte de Ucrania y Rusia tuvo que retroceder. Para esto Ucrania usó muchos drones FPV, muchísimos, la verdad. Si hacemos una retrospectiva a los días, hoy es 15 de abril, ¿verdad? Bueno, si hacemos una retrospectiva aproximadamente 1 de abril, miren cómo estaba Ucrania lanzando drones FPV.
¿sí? Sobre las tropas rusas, que debo decir no fue una fuerza poderosa rusa. Pero miren cómo está esto, con una lluvia, quise decir, de drones ucranianos sobre las tropas rusas, ¿sí? Por lo tanto, Rusia se dio la tarea de, en los últimos días, reconsiderar las acciones y lo que se ha dedicado es a la caza de los operadores de drones y de los, bueno, por supuesto, de los drones ucranianos. Y hoy vemos como bien cerca de Terni, ¿sí? Justo aquí, vamos a observar detenidamente este video, vamos a observarlos, porque aquí, justo aquí, van a darse cuenta, vamos a ampliar un poquito la velocidad para no extendernos tanto, pero igual van a poder ver el video. Aquí que pueden ver, estos son operadores de drones que están desembarcando el equipamiento, ¿no? Todo este equipamiento, ¿sí? Para para los drones FPV, operadores de drones, montar los puntos desde donde atacan a las posiciones rusas, y Rusia pudo descubrirlos. Y cuando ven este cuadro que está aquí, ¿qué significa? Lo saben, ¿verdad? Un Lancet. ¿Sí? Un Lancet que va directo a destruirlos. Y aquí lo vamos a mostrar cómo este Lancet destruye toda esta posición ucraniana bueno, donde están todos estos operadores de drones, y bueno, ya al menos esos operadores no van a poder lanzar más drones, al menos esos, ¿no? Porque Rusia se ha dado la caza de esos operadores de drones y en sí, que tanto daño han causado a las tropas rusas. También Rusia utilizó Lancet para destruir posiciones ucranianas un poco más al norte, ¿no? Pero bien cerca también de la localidad de Terni. Y aquí pueden ver cómo destruyen este carro ucraniano que se encuentra cerca de la localidad de Terni, ¿sí? Pues bien, Rusia decidió entonces dedicarse a la caza de los operadores de drones que tanto daño causaron a las tropas rusas que intentaron o que llegaron a entrar en Terni. De aquí nos movemos un poquito más hacia lo que está sucediendo en Bilohorivka. Y en torno a Bilohorivka, después de que muchos creíamos que Rusia ya se iba a lanzar a capturar completamente la cantera de Tisa, la realidad es que, bueno, todavía no nos llega información de que esto haya sucedido. Pues las geolocalizaciones que nos llegan son de ataques rusos a posiciones ucranianas con drones FPV, como esto que vemos aquí, pero, o sea, que están bien cerca de la cantera de Tisa, como ese dron que miren cómo cae, ¿sí? Y destruye esa posición. Pero bueno, no nos llega, ¿no?, información de que Rusia haya podido ocupar otras posiciones en la propia cantera de Tisa. Recuerden que la cantera de Tisa es una posición elevada que le da la posibilidad a Rusia de tomarlo, ¿no? O sea, si Rusia toma esta posición, le da la enorme ventaja de estar en una zona alta y poder atacar con mayor ventaja las tierras bajas que se encuentran aquí. Pero bueno, repito, no tenemos más información de lo que está pasando ahora mismo, ¿no?, sobre la cantera de Tisa, así que bueno, nos vamos a mover hacia otra zona del conflicto, ¿no? Vamos a, sin irnos del eje de Bilohorivka-Siversk, sin irnos de este eje, vamos a hablarles un poquito de lo que está sucediendo al sur de Siversk en torno a Vinka. Hace días les mostrábamos un video que gustó mucho, sí, gustó mucho, del ataque que realizó Rusia para ocupar estas posiciones que vemos aquí al norte, un poquito más al norte, con un ataque fue realizado con motocicleta. Un asalto que sorprendió a los ucranianos y pudieron penetrar los rusos en esta dirección, ¿sí?, utilizando básicamente esta vía férrea, bordeando la vía férrea, pero utilizando motocicletas, ¿no? Hoy incluso nos llegaban cómo fue que Rusia había montado este ataque. Aquí vemos a las tropas rusas cómo no solo prepararon este ataque, sino que están dispuestos a hacerlo nuevamente, porque hay que decirlo que fue efectivo, al menos para ocupar esas posiciones que son avances tácticos, ¿sí? No son avances grandes, pero son avances tácticos que permiten, como dicen ahí en la traducción, evitar las vías férreas. Y bueno, ahí está estos soldados rusos valientes, ¿no?, cuando fueron en motocicleta y bordearon todas estas posiciones, toda esta artillería que le lanzó Ucrania, pero que les permitió llegar a las trincheras y ocupar esas posiciones de Ucrania, ¿sí? Tenemos ese video donde Rusia realizó el asalto en motocicleta. Más allá de eso, lo más importante es que Rusia ha seguido atacando, ahora con incluso sistemas de artillería, posiciones ucranianas que se encuentran un poquito más al norte, en torno a acercándose a la localidad de Vinka. Y aquí podemos ver cómo con toda la artillería que tiene Rusia, que es bastante, el Ministerio de Defensa de Rusia, cuando vean este símbolo que ven aquí, es el logo del Ministerio de Defensa de Rusia, publica estas imágenes y miren cómo cae ahí. ¿Creen ustedes que puedan sobrevivir mucho estas posiciones ucranianas? Pues no,
porque este sistema de artillería constante lo que va a hacer es simplemente suprimir las posiciones ucranianas para en un próximo momento lanzar otro asalto y tal vez acercarse un poquito más a la localidad de Vinca. Pero eso es lo más importante en torno a esa situación. No tenemos, digamos, más actualización en torno a Rozdolivka. De aquí nos vamos a mover un poquito más al sur y vamos a llegar a ¿dónde? Pues claro que sí, Chasiv Yar. Pues en torno a Chasiv Yar nos llega bastante información de lo que está sucediendo en torno a esta localidad tan importante, porque bueno, las noticias van a una velocidad tremenda y por supuesto nosotros vamos a estar aquí también resumiéndolas, ¿no? Como saben, en días, bueno, hasta el video de ayer les habíamos mostrado cómo había caído totalmente Bogdanivka y que bueno, las tropas ucranianas, muchas se habían retirado hacia Kalinivka, que está situada aquí al norte, como pueden ver, ¿sí? En esta dirección, tropas ucranianas se estuvieron moviendo en torno a Kalinivka, ocupando estas posiciones que están aquí, como por ejemplo la 107 Brigada de Defensa y la 42 Brigada Mecanizada. ¿Sí? Pero hoy nos llegaba mucha información de algo que pasó con una brigada muy famosa ucraniana, que la vamos a estar mostrando aquí, pero antes de eso, pues vamos a estar mencionándoles las diferentes informaciones que poco a poco nos fueron llegando de diferentes medios. Y sucede que aquí se encontraba la 67 Brigada Mecanizada Ucraniana. La 67 Brigada Mecanizada Ucraniana es una brigada constituida en su mayor medida por, no me gusta emplear, voy a emplear un término que lo voy a decir una sola vez porque recuerden que este canal, así como otros, a veces nos censuran, pero bueno, es una brigada de ideología, le voy a decir, neonazi. No se puede decir de otra manera, fueron estas brigadas que están compuestas por muchos de las personas, no voy a decir las personas porque ya desde 2014 hacia el 2024 ha llovido mucho, ha pasado mucho el tiempo, pero la ideología es esa y se habla de que tanto el sector de derecha como estas personas que están constituyendo esta brigada 67 estuvieron involucrados también, muchos de ellos en los que defendían y los que participaron incluso en la quema de la Casa de los Sindicatos en Odessa en el año 2014, donde murieron muchos ciudadanos ucranianos, pero que sentían una ideología prorrusa o eran muy prorrusos, incluso hablaban ruso, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, no vamos a extendernos en eso. Lo cierto es que esta brigada mecanizada nos llegaba bastante información, y lo pueden buscar ustedes también, que se negó a seguir peleando en Chasiv Yar y que habían invocado al señor Syrskyi para informarle que se iban a retirar a la parte occidental de Chasiv Yar. Sí, esto por supuesto es una muy mala noticia para Ucrania, porque de ser así, muchas de las otras brigadas que no están constituidas por estos, que esto es semejante, la brigada 67 es semejante a la tercera brigada mecanizada ucraniana, o sea, es como estar constituido por Azov. Son muy parecidos, ¿no? Pero precisamente otras brigadas ucranianas, esto tiene un efecto directo sobre las otras brigadas ucranianas, porque estas otras brigadas ucranianas, al ver que la 67 Brigada Mecanizada no iba a combatir más, pues ellos también decían, bueno, ¿por qué? ¿Por qué vamos a combatir nosotros? Por esa razón, hoy nos llegaban noticias de que el señor Syrskyi se había acercado hacia la localidad de Chasiv Yar con la finalidad de alguna manera calmar la situación. O sea, no digo que se llegó directamente a Chasiv Yar, porque la reunión con Syrskyi al parecer se planteaba en otro lugar. Pero lo importante es que Syrskyi, ¿sí? De alguna manera sí se acercó a esta localidad y bueno, hay confirmación de que sí estuvo bien cerca para tratar de calmar la situación y bueno, de alguna manera llevar otras brigadas o impulsar otras brigadas a que fueran a defender la parte este, ¿sí? O sea, disculpen, oeste de Chasiv Yar, que es esta parte que está aquí. Porque, bueno, están conscientes de que la parte este, que es el microdistrito de Canal, está a punto de ser embolsado, a punto de ser totalmente caer en un caldero por parte de las tropas rusas. Y hoy nos llegaba mucha información de diferentes medios que después de retiradas de algunas de estas, algunas de estas unidades de la brigada 67, que se estuvieron retirando hacia la parte este de Chasiv Yar, como podemos ver aquí, pues bueno, además de que Syrskyi visitó el lugar o cerca del lugar para poder calmar la situación, pues nos llegaba información bastante que después de intensos movimientos de drones FPV, como estos que vemos aquí, donde Rusia estuvo atacando en gran medida las posiciones ucranianas, pero con una intensidad tremenda,
una intensidad tremenda, prácticamente drones chocaban unos con otros, drones FPV, drones Lancet, posiciones ucranianas que les lanzaban encima drones, como pudieron ver ahí. Y bueno, después de esa total intensidad, después incluso de Rusia sabiendo que habían tropas ucranianas como la 67 Brigada que había comenzado a retirarse diciendo que no iban a pelear más por al menos el microdistrito de Canal, pues nos llegaban estas informaciones de diferentes medios, como por ejemplo el mapa de Surian Maps que mostraba una actualización en su mapa, y así lo mostraban también otros medios como el Informe de Guerra, que lo mostraba de esta manera. Así también lo mostraba, por ejemplo, el mapa de Radov, que actualizaba la situación a este punto que vemos aquí. Ojo, todos, como pueden ver, confirman que el bosque había sido capturado por Rusia en días anteriores, por eso lo actualizamos ayer. Aquí está capturado, todos los medios, ninguno dice que no fue capturado. Miren el bosque, y esto evidentemente iba a permitir a Rusia hacer ¿qué cosa? Lo que sucedió hoy. Y lo que sucedió hoy es que precisamente Rusia pudo entrar desde estas direcciones, aprovechando la ventaja de la zona boscosa. Rusia pudo entrar desde estas direcciones, y como pueden ver, en este tipo de movimientos Rusia pudo, aprovechando la salida de tropas ucranianas, pudo ocupar zonas y edificios en estos edificios que vemos aquí en Chasiv Yar, que ya los vamos a actualizar. Vamos a leer un poquito el comunicado que expresaban los diferentes medios, comenzando por Radov, que expresaba que durante las últimas horas el ejército de Rusia comenzó a entrar en el distrito de Microcanal, ¿sí? El microdistrito de Canal, que es el que vemos más al este, tomando el control de los primeros edificios altos, importante esto, edificios de altura, a lo largo de las calles Selena, Horbatova, ¿sí? Que son estas calles que vemos aquí, ¿sí? Selena y Horbatova, y bueno, ahí lo podemos ver como mostraban también el informe de guerra, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos comenzar también a actualizar nuestro mapa, porque hay diferentes medios que ya están comenzando a actualizar un poquito más allá de la situación, que al parecer en días anteriores estuvo un poquito más calmada, pero la situación al parecer viene siendo algo como esto. Rusia pudo llegar al menos aquí a controlar esta zona, y bueno, aquí están edificios de gran altura, ¿no? Hay otros medios que van más allá y plantean que incluso el avance fue más grande y que Rusia pudo incluso ocupar un poco más al oeste. Pero bueno, aproximadamente esto es lo que estuvo pasando, así lo plantean diferentes medios. Y bueno, esto, repito, pone a las tropas ucranianas en una situación bastante complicada. Repito, hay medios que van más allá y plantean que la situación es incluso así, de esta manera, ¿sí? Ocupando prácticamente esto, como lo decía el mapa de Radov, ¿sí? Pero bueno, vamos a ser por hoy conservadores, esperemos a mañana para tener más información, pero de ser así, estarían entonces las tropas ucranianas en una situación bastante difícil, porque se estaría preparando, todo para que sean totalmente expulsados del microdistrito de Canal. Adicionalmente, con la caída de Bogdanivka, las tropas rusas están en perfectas condiciones para poder hacer una especie de pinza en torno a todo este microdistrito, lo cual haría que las tropas ucranianas se tengan que retirar necesariamente, ¿no? Necesariamente, porque ahora vemos cómo Rusia también pudo avanzar desde el sur. Es decir, Rusia podría hacer estos movimientos, ¿sí? Si se quiere, y bueno, así podrían quedar totalmente en una especie de caldero. Adicionalmente, bueno, más al oeste, fíjense cómo estamos bien al oeste, pues las tropas rusas también atacaron sistemas de artillería ucranianos que se encuentran bien al oeste, ojo, bien al oeste. Y como ya saben, si vemos que este cuadro está aquí, por supuesto que lo que debe caer ahí, mínimo, es un Lancet que los va a destruir, o también alguna pieza de artillería. Fundamentalmente o esencialmente son los Lancet que caen y destruyen las posiciones ucranianas, como este sistema autopropulsado de artillería que es totalmente aniquilado, totalmente destruido por las tropas rusas, ¿sí? Como pueden ver. Es decir, que Chasiv Yar la situación se complica, situación delicada. Vieron que Sirsky tuvo que moverse, como les mostraba aquí, tuvo que moverse bastante. Aquí está Sirsky, se tuvo que mover bastante, acercarse hacia la situación en Chasiv Yar. No llegó a entrar, evidentemente, sabiendo que ya hace días incluso un general polaco fue destruido aquí dentro de la localidad. Pero bueno, esa es la situación y aquí se las hemos mostrado. Nos llegaba información adicional de lo que está pasando un poquito más al sur, en esta zona del norte de Ivanivke y el sur de Chasiv Yar, pero repito, vamos a esperar, prefiero esperar hasta mañana para tener más actualizaciones, pero lo más seguro o lo más probable es que incluso toda esta zona que vemos aquí, que es lo que queda por ocupar de la zona boscosa, pues también sea totalmente capturada por el ejército de Rusia. Así que bueno, tenemos que esperar, pero lo más probable es que sí haya sido capturada. Les quería mostrar también, adicionalmente, el funcionamiento al mismo tiempo, el uso de
nada más y nada menos que los Mi-28 y los Ka-52 juntos, ¿no? Aquí vemos cómo se acercan también los Mi-28 rusos, y aquí vamos a ver al famoso Ka-52 Alligator, como también lo conocemos, ¿sí? Que están lanzando sus, mírenlo ahí, aquí está el Ka-52, conocidísimo, y aquí está el MI. Pero bueno, el trabajo de estos helicópteros lanzando sus municiones sobre, puede ser un misil de Moore, cualquiera, pero sus municiones sobre las posiciones ucranianas. Pero bueno, quería traerles este video interesante donde se ven los dos tipos de helicópteros trabajando muy cerca uno de otros. Esa es la situación en torno a Chasiv Yar. Se complica, está a punto de caer también en los próximos días en un caldero, a tal punto que Sirski tuvo que moverse hacia allá para ver cómo estaba la situación con la retirada de la 67 Brigada Mecanizada. De aquí nos vamos a mover un poquito más al sur y vamos a llegar un poco al norte de lo que está pasando en torno a la localidad de Avdiivka. Pero bien al norte de Berdichi, nos acercamos justo en este punto que vemos aquí. Pues bien, ayer les decíamos que en esta zona al norte de Berdichi, que está bien cerca de lo que es la localidad de Novobakhmutivka, esta localidad que vemos aquí, traté de decírselas de la mejor manera, saben que soy hispanoparlante, igual que la mayoría de ustedes. Digo la mayoría porque también ya nos han escrito personas de Italia que hablan italiano, personas que hablan portugués, como por ejemplo amigos brasileños, pero bueno, en mayor medida nos ven las personas de habla hispana, por supuesto, y bueno, también personas de habla inglesa. Pero bueno, les decía ayer, lo más importante es que Ucrania tenía posiciones bien fortificadas aquí, en esta zona al sur de Ocheretini, ¿no? Este es Ocheretini, aquí lo podemos ver, ¿no? Ocheretini, aquí está. ¿Sí? Que es el punto, digamos, más importante, pero que Ucrania tenía posiciones bien, tiene una fortaleza establecida aquí. Pues hoy nos llegaban imágenes y noticias de avances de Rusia un poco más al norte de esta localidad, situándose apenas a 1.2 kilómetros de la ciudad o de la localidad de Ocheretini. Lo más importante aquí es que no solamente tenemos medios que nos comunican lo que sucedió, sino también nos llega la información de geolocalización que muestra los ataques que estuvo realizando Ucrania contra las posiciones rusas, que ya había ocupado posiciones justo aquí. Todo eso se lo vamos a estar mostrando, pero primero permítame mostrarles lo que decían los diferentes medios respecto a esta situación. Y vamos a comenzar con lo que expresaba el Digen.ru al norte de Berdichi, ¿no? Pues precisamente las fuerzas rusas hicieron avances significativos a lo largo de el ferrocarril, tomando el control de las dachas de Saria, que están bien aquí al sur de Ocheretini, como pueden ver, y que ahora se encuentran en las primeras construcciones de la localidad de Ocheretini, están a solo 1.2 kilómetros. Esto lo mostraba mejor Surya Maps, como aquí lo muestra, ¿sí? Mostraba mejor la situación de esta manera, ¿no? Así, en este avance, lo cual, si se dan cuenta, como pueden ver aquí, ¿sí? Como podrán ver, significa que Rusia hizo algo como esto, ¿no? Un avance en torno a toda esta vía férrea, llegando aproximadamente hasta este punto, aproximadamente, y también el movimiento lo hizo bordeando toda esta vía férrea y tratando de sortear de alguna manera las tropas ucranianas que se encontraban aquí. Pero bueno, esa es la situación, tratando de contenerlas. Al mismo tiempo, se realizaba otro avance en torno a toda esta zona que tiene que ver con el cinturón forestal, y de alguna manera un movimiento que los colocó en esta situación. No estamos diciendo que Rusia controle totalmente esta posición al norte, pero sí, lo sucedido es algo como esto que permite a Rusia aproximadamente, ¿no?, encontrarse apenas a 1.2 kilómetros de la localidad de Ocheretini con estos últimos avances realizados al norte, ¿no? ¿Sí? Aproximadamente algo como esto, pero también un movimiento hacia el este que les permiten a los rusos estar aproximadamente en esta posición ahora mismo al sur de Ocheretini. Esta es la situación, aproximadamente, ¿no? Quise decir, la situación de lo que está sucediendo, y bueno, evidentemente aquí, bien al borde, veíamos cómo ya las tropas ucranianas estaban atacando a los rusos. Esto es un medio ucraniano, ojo, un video de un medio ucraniano, y miren a los rusos como ya están en las trincheras. Es decir, los rusos ocuparon esas trincheras al norte, ¿sí? Lo cual entonces nos confirma que se encuentran justo en esas trincheras que vemos ahí. Los ucranianos los están atacando a los rusos, por lo tanto, el control es por parte de Rusia, situando entonces a las tropas rusas a apenas 1.2 kilómetros aproximadamente, ¿sí? Si podemos llamarlo de esa manera,
desde aquí hasta la localidad de Ocheretine. Aproximadamente 1.44 kilómetros, 1.2 aproximadamente, ¿no? Esta es la distancia y así lo hacía ver también Surian Maps, 1.2. Nosotros ponemos 1.4, es un aproximado. Bien, repito, Rusia avanzó al norte de Berdichi y también cerca de Ocheretine. Pero lo más importante es lo que está pasando un poco más al sur. Bien, y bueno, no hay nada importante que decir en torno a Berdichi. Rusia no ha podido controlar totalmente la localidad. Rusia sigue atacando las posiciones ucranianas. Pero ojo, cuidado con lo que está pasando en Semenivka. Bien, en torno a Semenivka, hoy nos llegaba mucha información también de diferentes medios en el transcurso del día. En la mañana nos llegaba mucha información y después también en la tarde. Pero lo más interesante de aquí que quería transmitirles es que, bueno, si recuerdan, en el video de ayer, ¿sí? Justo en el video de ayer, vamos a tratar de actualizarlo, nos llegaba la información de cómo Rusia estaba atacando a tropas ucranianas que comenzaban a retirarse desde la localidad de Semenivka, ¿sí? Tropas ucranianas que empezaban a moverse en la localidad de Semenivka, empezaban a retirarse, y también aquí, ¿sí? Drones FPV que empezaban a perseguir a tropas ucranianas que emprendían una retirada, quise decir, desde Semenivka. O incluso nos llegaban imágenes de diferentes medios, vamos a actualizar ahora aquí, día 15, que mostraban ya entonces a las tropas ucranianas atacando a las tropas rusas dentro de Semenivka. Esto, ¿qué nos confirmaba entonces? Pues dos cosas. Una, Rusia pudo efectivamente expulsar, o de alguna manera las tropas ucranianas se retiraron de Semenivka, y hoy precisamente quería mostrarles esta situación. En la mañana de hoy nos llegaban informaciones de diferentes mapas, como el mapa del Comité Z, que mostraba un avance por parte de Rusia desde el sur, o sea, un avance más allá de los avances que habíamos mostrado, ¿sí? O sea, ya Rusia ocupaba incluso zonas desde el sur, pero que el avance había sido un poquito más poderoso en dirección norte, ¿sí? Algo así como esto, luego de haber controlado las diferentes posiciones, que son estas posiciones que están atacando las tropas ucranianas, como pueden ver aquí. Pero después, con el transcurso de las horas, nos llegaban informaciones de otros medios como Radov, que mostraba que las tropas ucranianas comenzaban a retirarse, ¿sí? Comenzaban ya a retirarse definitivamente desde Semenivka, utilizando diferentes rutas, como esta que vemos aquí, ¿sí? Y que han sido atacadas también por las tropas rusas, ¿no? ¿Sí? Pero también después, repito, con el paso de las horas nos llegaba más información, y las tropas rusas que se encontraban al norte de la localidad de Semenivka comenzaron a presionar. Ya no solamente era una presión desde el sur de Semenivka, la presión no solo era desde el sur de Semenivka, sino también una presión que se empezaba a notar desde las tropas que venían desde el norte, ¿sí? Desde el norte, que se encontraban también cortando la carretera en Berdichi. Como pueden ver, esto provocó, combinado con un ataque que provenía desde el este, la ruptura total de las tropas ucranianas, y como pueden ver en esta imagen, presión desde el norte, presión desde el sur, presión desde el este, Ucrania se retira de Semenivka, y podemos decir entonces, contando con todas estas actualizaciones, que la situación actualmente es esta que vemos aquí. Es decir, literalmente cae Semenivka, cayó Semenivka, Rusia, esto le permite a Rusia un control muy efectivo de esta posición o de esta localidad, que para los futuros movimientos, yo no voy a decir que Ucrania no se preparó para defender otros lugares de la segunda línea, porque llevan tiempo preparándose, pero para los futuros movimientos por parte de Rusia en torno a lo que puede ser el oeste, pues resulta muy importante, pero muy importante la captura de la localidad. Esto también hace que los días para las tropas ucranianas que se encuentran en Berdichi estén contados. Contados porque con esta captura, los movimientos por parte de Rusia desde el norte de Berdichi, que está a punto de caer también, o sea, todo el norte de este Berdichi, que ya toda esta zona cayó, y los movimientos del sur, combinados con los movimientos desde el este, pues harían posible que Ucrania, de cierta manera, también tenga que retirarse en los próximos días. Pero bueno, día de hoy, video de hoy, stream de hoy, Semenivka ha caído. En los próximos días, bueno, tendremos más actualizaciones, las banderas, todo lo que ustedes conocen, pero diferentes medios confirman esta situación. De aquí, entonces, en torno al sur, en torno a Tonenke, Orlivka, no hay mucha más información que mostrar, y nos vamos a mover hacia lo que está sucediendo un poco en la localidad de Krasnohorivka, que es el otro punto importante del video de hoy. Pues bien, respecto a Krasnohorivka, nos llevan cada vez más y más información
de los movimientos que está realizando Rusia. En primer lugar, permítanme decirles que después de que Rusia, con intensos bombardeos, ¿sí?, de todo Krasnohorivka, intensos, hay que decirlo, que tenemos geolocalización de muchos videos que están pulverizando a las tropas ucranianas. Bueno, después de intensos bombardeos realizados sobre todas las posiciones ucranianas dentro de Krasnohorivka, como preparando el terreno para lo que podía venir después, hoy se demostraron avances de parte del ejército de Rusia, que estuvo atacando Krasnohorivka con gran intensidad al este, al sur, propiamente dentro. Como pueden ver, hay imágenes de todo tipo de todos estos ataques que incluso divulgó el Ministerio de Defensa de Rusia. Pero lo más importante es que después de todos estos ataques realizados por parte de Rusia, hoy sí nos llegaba información de otros avances, como que Rusia estaba preparando el terreno por parte de Rusia al sur, ¿sí?, y al este de la localidad de Krasnohorivka. Y, por ejemplo, nos llegaba información del mapa de seguridad Maps que mostraba este movimiento por parte de Rusia, ¿sí?, este movimiento al sur de la localidad de Krasnohorivka y también sobre el este, ocupando posiciones en la parte sur que una vez había Rusia ya controlado, pero que de alguna manera tuvo que retirarse. Es decir, de alguna manera Rusia pudo entrar aquí, a estas casas que ven aquí. Ya hay casas también desde el sur que están siendo controladas, y eso lo confirmaban otros medios, como aquí en el medio del Estado Mayor General de Sofá, con este movimiento que une oficialmente a las tropas rusas que habían ya entrado en aquel ataque muy recordado del tanque Tortuga o el tanque antidrones, ¿sí?, el tanque Tortuga de aquellos días, pues que ocuparon el este y ahora también conectaron con las tropas que venían desde el sur. Por lo tanto, la situación es aproximadamente la siguiente. Rusia pudo de alguna manera unir, ¿no?, a las tropas que ya habían ocupado estas posiciones que podemos ver aquí, ¿sí? De alguna manera pudieron lograr unirlas, ya se pueden unir, pero el movimiento no solo queda ahí, sino que Rusia ya pudo incluso adentrarse un poco más en las casas que vemos desde aquí y las casas que vemos también desde el sur, como esto que podemos ver aquí, aproximadamente un movimiento que los permite avanzar hacia el oeste en torno a toda esta zona que anteriormente estaba en una zona gris, pero que ahora podemos ponerla de esta manera. Es decir que, bueno, con esta situación, Rusia, por supuesto, se encuentra en una mejor posición para atacar Krasnohorivka, y como pueden ver también, los drones FPV atacando los tanques, que no tiene muchos ya Ucrania, los tanques ucranianos que cada vez son aniquilados uno tras otro sobre esta geografía ucraniana en torno a Krasnohorivka también, ¿no? Y esta es la situación en torno a esa localidad. Bien, pues bien, Rusia sigue avanzando también en torno a Krasnohorivka, ¿sí? De aquí nos movemos un poquito más al sur a ver qué es lo que está sucediendo en Novomijailivka. No hay mucho que decir en torno a Novomijailivka. Más bien, como saben, poco a poco, como va pasando cada día, nosotros siempre decimos, bueno, está a punto de caer, es cierto, porque bueno, conocemos, ¿no?, los puntos por donde Ucrania se está retirando, como mismo vimos ayer en Semenivka, y ya hoy nos llegó la noticia de que Semenivka cayó. Sabemos que Ucrania utiliza estas rutas para esconderse ya en Konstantinovka, y precisamente tanto en esta ruta como esta, pues Rusia los está atacando, ¿sí? Como pueden ver, los está atacando con drones para que no demargen a que puedan tener tiempo de poder estar fuertes ahí en Konstantinovka, y ahí lo pueden ver como este Lancet también los atacó, o este dron FPV, disculpen. Pero bueno, no tenemos más información de lo que está sucediendo. Ahora mismo, bueno, la situación podría decirse que es algo así como esto. Pues no tenemos información de que ya haya caído completamente Konstantinovka, así que todavía tenemos que esperar un poquito a ver qué es lo que puede pasar en los próximos días. Como de costumbre, después nos vamos un poquito más al sur a ver qué es lo que está sucediendo, y Vuhledar sigue siendo un objetivo por parte de Rusia. Si bien ya no estamos poniendo geolocalizaciones de lo que está pasando dentro del propio Vuhledar, pues al sur sí nos llegan imágenes de los ataques realizados por Rusia a las diferentes posiciones ucranianas. Como pueden ver, no hay de dónde escaparse. Aquí está una posición ucraniana, un soldado ucraniano que se encuentra ahí, pero lamentablemente cometió un error, y ese error es claro, un grave error. No les puedo poner toda la imagen, estoy poniendo solo lo que puedo poner. Aquí está el soldado ucraniano escondido, pero cometió un error, salió, fue descubierto, y los drones FPV lamentablemente no perdonan. Y digo no, lamentablemente porque al final es una persona que fallece, ¿no? Pero bueno, si quieren ver más detalles, pues lo tenemos en nuestro canal de Telegram, ¿sí?
Nada importante que decir respecto a lo que está sucediendo al sur en torno a Robotini, más allá de las noticias que ya les hemos mostrado días anteriores, pero las geolocalizaciones que nos llegan son de los drones FPV atacando posiciones ucranianas, pero sin mayor avance de uno y otro, bueno, de Rusia, ¿no? En este caso, que es el que estaba avanzando en los últimos días. Sin embargo, sí, sí tenemos información de cómo ha quedado, por ejemplo, el salón, ¿no? El salón donde se encontraban las turbinas principales de la central, ¿no? De esta planta hidroeléctrica que fue atacada en Dnipro, si no recuerdo mal el nombre, en Zaporizhia hace bastante tiempo, ¿no? Miren cómo quedó, decían que los daños no fueron tan grandes, pero bueno, algunos decían que los daños no habían sido tan grandes, pero bueno, estas son las condiciones que quedó esta turbina, ¿no? En el salón, ¿no? En el pasillo principal de Dnipro en Ucrania, ¿no? En Zaporizhia, la parte de Zaporizhia que está todavía bajo control ucraniano, y miren cómo quedó por los últimos ataques. Olvidé decirles que, bueno, relacionado con esto, ahora me acordé, disculpen, relacionado con esto también, otro ataque también realizado, pero esto fue, disculpen, en Slaviansk. Me llamó la atención y sobre todo no podía dejar de decirlos y con esto sí nos vamos a despedir. Sí, me llamó la atención este ataque. Recuerden que Slaviansk es, digamos, siempre les he hablado de Siversk, de Bilohorivka y también les he hablado de la importancia de Chasiv Yar para Slaviansk, ¿no? Slaviansk, recuerden que le hemos mencionado que es una de las ciudades más prorrusas de toda la zona del Donetsk, pero bueno. Aquí lo importante es que fue atacado un centro de control aéreo donde se encontraban tropas de nada más y nada menos que de la Legión extranjera, mercenarios, muchos mercenarios. Y miren, nos llegaban imágenes de esta situación en torno a Slaviansk, que fue atacado con, no sé si fue con un Iskander, la verdad no sé decirle si fue un Iskander o fueron las FAB, porque ya las FAB tienen un poder destructivo tremendo, pero lo más importante es que después de estos ataques realizados por parte de Rusia en Slaviansk, que me llamó bastante la atención, el comunicado, nos llegaba un comunicado que hablaba que alrededor de 40 personas y resultaron eliminadas, pero también 40 resultaron heridas. Pero lo más importante es que habían muchos legionarios. ¿De dónde? Lo voy a decir en español: franceses. Muchos legionarios franceses, ¿sí?, estaban ahí, justo en esa localidad. Tal vez están entre los 40 heridos y los otros 40 que murieron, ¿no?, en este ataque realizado por Rusia hacia Slaviansk, que sabemos que es un nodo importante donde desembarcan muchas tropas de la Legión extranjera, así como lo es Kharkov, ¿no? Así que importante esa noticia, es la última que les quería mostrar sobre la situación en el campo de batalla. No quería obviarla porque siempre es importante ver cómo la Legión extranjera, los mercenarios, pagan el precio de estar en una guerra a donde no pertenecen, ¿no? Y sobre todo los franceses, ¿sí? Los franceses que también fueron ahí aniquilados. Bien, dicho todo esto, queridos amigos de Frente Militar y Geopolítico, es todo por hoy. Me despido, hasta un próximo stream. Y bueno, le doy las gracias una vez más a todos ustedes por apoyar nuestro canal, por cada día estar pendiente de nuestros streams. Y no olvide dejar su like, su comentario, y si puede apoyar el canal de manera económica también es bienvenido. No obstante, me conformo con que nos apoyen con cada uno de sus likes y sus comentarios a Frente Militar y Geopolítico. Gracias a todos, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.